tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por dedicarnos un ratito esta tarde a la gente de Data Protector. Y bueno, la presentación de hoy va muy enfocada al nuevo motor de duplicación en Data Protector que nos permite hacer deduplicación por software sin tener que utilizar un appliance dedicado a tal propósito. Y vamos a ver un poco qué es la deduplicación, cómo funciona este nuevo software y qué posibilidades tiene. Los créditos de la presentación para mi compañero Mark Fischeler, que es preventa de Data Protector para cierta zona de Europa, y alguno de vosotros creo que ya le conoceréis. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Y básicamente voy a intentar lo primero explicar brevemente qué es un poco la deduplicación, diferentes tipos de deduplicar y cómo funciona. Bueno, ¿qué es la deduplicación? Es una pregunta que todos nos habremos hecho alguna vez, ¿de acuerdo? Y bueno, creo que aquí hay un ejemplo que lo explica perfectamente. Dos ficheros que se han compartido entre dos usuarios distintos de la red, donde solamente se ha modificado una parte muy pequeña de ese fichero y se ha guardado en otro almacenamiento distinto, ¿de acuerdo? A la hora de hacer el backup vemos dos ficheros donde el 99% del contenido es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de hacer un backup podríamos ahorrarnos gran cantidad del espacio que ocupa ese fichero, puesto que esa información ya la tenemos previamente del fichero anterior. Podríamos deduplicar ese fichero, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que tener en consideración siempre que hablamos de deduplicación? Lo más importante es que algunos de los datos no son buenos datos, digamos, para conseguir una deduplicación. Dependiendo del dato, podremos conseguir un ratio de duplicación o otro. Nunca debemos esperar obtener el mismo ratio de duplicación si estamos haciendo un backup de un servidor de ficheros con fotos a si estamos haciendo un backup de una base de datos de un servidor de ficheros con ficheros de texto o ficheros ofimáticos, ¿de acuerdo? Muy importante, siempre que hablamos de duplicación, no comprimir el dato. Si estamos utilizando datos comprimidos, bien por otro software, bien por otra tecnología o directamente desde WinZip, siempre que hagamos backup de un fichero comprimido, no vamos a obtener de duplicación, ¿de acuerdo? Perdonadme, no sé por qué se va la presentación. Perfecto. ¿Dónde se realiza la deduplicación? Bien, la deduplicación se puede realizar en dos localizaciones distintas, digamos, ¿de acuerdo? Inline, que significa que se realiza durante el propio backup, y post-process, que se realiza a posteriori en el dispositivo en el que se ha realizado el backup, ¿de acuerdo? A la vez, si estamos hablando de duplicación inline, podemos hacerlo en el sistema de origen o en el sistema de destino, ¿de acuerdo? Y por último, digamos que podemos utilizar dos tipos de tecnologías o dos tipos de algoritmos a la hora de realizar el backup. Sería el Hash Basic Chunking o el Object Level Differencing. Luego veremos un poquito más en detalle cada una de estas dos opciones, ¿de acuerdo? El chunking, bueno, el primero de los dos métodos de duplicación, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vemos es como de un string de datos, cómo se realiza el chunking, ¿de acuerdo? Tenéis una demostración gráfica. Básicamente, hacer chunking es dividir una información, una cantidad de datos en trozos más pequeños, ¿de acuerdo? En trocitos mucho más pequeños para poder luego comparar esos datos con los datos que ya están en el repositorio de backup, ver si ya lo tenemos o no y si es necesario copiarlo o no, ¿de acuerdo?
En este caso solamente hemos modificado parte del fichero, parte de la sentencia que teníamos, ¿de acuerdo? Y se realiza un nuevo chunking del dato y vemos qué es lo que ha cambiado, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto claro, lo que hacemos es copiar solamente esos trocitos pequeños que han sido modificados, no todo el fichero entero, sino solamente los trozos que se han modificado, ¿de acuerdo? Como os decía, dependiendo del dato que vayamos a deduplicar, obtendremos un ratio de duplicación u otro, ¿vale? Todo lo que vaya entre un 5,1 y un 50,1 actualmente es posible, dependiendo de varios factores, ¿vale? Estos factores evidentemente van a ser el número de full backups que tenemos, los tiempos de retención, la capacidad de comprender el dato, si es un dato fácil o es un dato difícil, redundancia del dato con los backups que ya tenemos, el tipo de datos y también el tamaño de segmento que se utiliza a la hora de hacer el dato, ¿de acuerdo? El nuevo motor de duplicación de Data Protector. Bien, esto viene a sustituir a lo que conocemos hasta ahora por el Store Once Software. Store Once Software es el paquete de duplicación propietario de HP, y de HP ahora, que permite hacer la deduplicación. Si no recuerdo mal, los últimos appliances de HP para Store Once, pues creo que andan por la versión 4.18 o algo así del software. Y igualmente, si no recuerdo mal, la última versión que se incorporó a Data Protector en su momento, cuando pertenecía a HP, me parece que era la 3.13 o la 3.14, no lo sé por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología de duplicación por software que estábamos utilizando, evidentemente estaba anticuada, estaba desactualizada y se ha realizado un desarrollo totalmente nuevo, utilizando una tecnología totalmente distinta para este nuevo motor, ¿de acuerdo? Nos va a presentar muchas nuevas funcionalidades y sobre todo para los que usaran este antiguo motor de duplicaciones bastante más rápido y bastante más robusto y resistente, ¿de acuerdo? El nuevo motor está disponible desde la versión Data Protector 11, ¿de acuerdo? La forma de configurarlo es exactamente, la vista desde la consola gráfica es igual que cualquier otro dispositivo, cualquier otro dispositivo de duplicación antiguo, lo cual facilita mucho su configuración porque no hay que aprender a configurar otro tipo de dispositivo nuevo. Es escalable desde 100 gigabytes hasta petabytes y se puede instalar en máquinas Windows o máquinas Linux, ¿de acuerdo? Por supuesto, la máquina que gestione este motor de duplicación puede ser una máquina física, puede ser una máquina virtual, puede estar on-premise, puede ser un servidor que esté en el cloud, puede ser estar en un data center, en una oficina remota, digamos que cualquier cliente que sea soportado por Data Protector es capaz de gestionar este nuevo motor de duplicación. Bueno, como os decía, ¿cómo hacemos la deduplicación? Bien, básicamente se identifica y se elimina la redundancia en el dato para escribir nada más los datos que son nuevos, los datos que son únicos, ¿de acuerdo? El resto son punteros a los antiguos, a la antigua información que ya está almacenada en el repositorio de backup. Evidentemente esto va a ahorrar capacidad y el coste del hardware, ¿de acuerdo? Que en este caso precisamente no es barato. La capacidad, como os digo, va hasta petabytes y se soportan sistemas operativos Linux, Red Hat, SUSE y Windows 2016 y 2019. Como en diferentes versiones
o diferentes métodos de duplicación disponibles en Data Protector, se puede utilizar cualquiera de las tres funcionalidades en origen, que la haga el cliente, en el servidor de backup, que la haga el servidor que está gestionando el motor de duplicación, o que se haga directamente en el destino, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos más en detalle la explicación de cada uno de ellos, ¿vale? Si utilizamos un site de duplication, hay que instalar el design y el medallion en el mismo cliente, ¿de acuerdo? Y la de duplicación se realiza en este mismo cliente, ¿de acuerdo? Una vez que el dato está deduplicado, se envía a través de la red o a través de la fibra al servidor que gestiona el dispositivo de duplicación. Esto es muy útil para realizar backups de oficinas remotas y solamente traernos la cantidad de información mínima y necesaria para tener un backup consistente, ¿de acuerdo? El server-side de duplication tiene lugar en el sistema donde está instalado el agente de cintas, el media agent, ¿de acuerdo? Y una vez que se ha deduplicado la información, se transfiere al servidor que gestiona el motor de duplicación. Esto significa que todo el dato entre el servidor DisAgent y el MediaAgent, si son distintos, ahí sí se utiliza todo el dato. El ancho de banda, el tráfico de datos será el equivalente a todo el dato, ¿vale? Y por último, Target Side Duplication. Si habilitamos esta acción, el dato se transfiere desde el sistema que tiene el Media Agent al servidor que gestiona el motor de duplicación, ¿de acuerdo? Y una vez allí es en este propio servidor donde se deduplica, ¿vale? Dependiendo de dónde lo hagamos, tendremos más tráfico de red debido a la cantidad de datos o menos. Bueno, tenemos tres opciones. Hay que determinar claramente dónde queremos hacer la deduplicación en aras de evitar tráfico innecesario en nuestra red o en nuestra fibra. Por entrar un poquito más en detalle en el que es el proceso de deduplicación, ¿de acuerdo? Como os comentaba antes, bueno, hay un chunking, que es un troceado, una división del dato, ¿de acuerdo? El nuevo motor de duplicación utiliza un bloque de tamaño variable, ¿de acuerdo? De 4 a 32 kilobytes. Y normalmente se está utilizando entre 10 y 16, ¿de acuerdo? A posteriori se hace el hashing, ¿de acuerdo? Para crear una firma única para cada uno de los trozos, para cada uno de los chunks. Se hace el macheo, se hace la comparación, es decir, voy a comparar si cada uno de estos trocitos tiene un trozo idéntico en el indexado de mi motor de duplicación. Si lo tengo, solamente le voy a crear un puntero. Si no lo tengo, tengo que copiar ese trozo. Si determino que tengo que copiar ese trozo, voy a hacer la compresión del dato, ¿de acuerdo? Y por último lo almaceno en mi sistema de duplicación, ¿vale? Casos de uso para el motor de duplicación. Bueno, esto va a depender muy mucho de las necesidades de cada uno. Evidentemente, es una muy buena solución como primer destino de almacenamiento, como primer lugar para realizar un backup y a posteriori hacer un object copy de los datos que consideremos más importantes o más críticos para tener un tiempo de retención más largo o a medio plazo, ¿de acuerdo? Esa copia se podría hacer desde el dispositivo de duplicación a un dispositivo de cinta LTO o directamente a un dispositivo en cloud. Bueno, esto ya lo hemos comentado, que la solución puede ser instalada en data centers, en máquinas físicas virtuales o incluso en cloud, ¿de acuerdo? Sí es importante tener en cuenta Network Bases, no es necesario tener HBAs.
Aquí vamos a las diferentes opciones un poquito más en detalle, como veíamos antes, la opción del target site, del source site y del server site, ¿de acuerdo? Un poquito para que veáis en gráfico la información que ya hemos estado viendo anteriormente. La parte del server side bueno, sería el media agent o el gateway que hemos utilizado hasta ahora. Ahora veremos pantallazos de la consola para que veáis que el proceso de instalación y configuración es muy sencillo. Esto es otro de los puntos más importantes o que para mí creo que pueden resultar de más utilidad. Hasta ahora, el paquete de duplicación que teníamos heredado de Store One Software solo nos permitía tener una raíz por sistema, por servidor de duplicación, ¿de acuerdo? Esto limitaba bastante, incluso en un servidor que tuviera varios volúmenes presentados, solo podíamos utilizar uno de ellos, ¿de acuerdo? A partir de ahora, el motor de duplicación soporta diferentes o múltiples carpetas o puntos de montaje por sistema. Es decir, en un mismo servidor, con los recursos de hardware necesarios, podemos presentar 3 volúmenes distintos y utilizar esos 3 volúmenes como 3 dispositivos distintos de duplicación, con todo lo que ello significa a la hora de hacer load balancing, de crear nuevos backups o de dividir nuestros dispositivos de backup en diferentes tareas, ¿de acuerdo? Y también muy importante, aceptar cualquier tipo de tecnología de disco. Es decir, esto resumiéndolo, cualquier dispositivo en el que el sistema operativo sea capaz de escribir, Data Protector va a ser capaz de escribir. Por supuesto, teniendo en cuenta que podemos crear tantos como queramos, podremos incluso crear diferentes tipos de dispositivos relacionándolos con la velocidad del tipo de disco o de la tecnología de disco que tengamos. Si tenemos unos datos muy críticos a los cuales queremos acceder muy rápidamente, podemos crear un store de duplicación con discos SSD y el rendimiento será espectacular. Si tenemos datos que son menos críticos, pues nos lo llevaremos a un disco SATA, ¿de acuerdo? Sí tener en cuenta que cada uno de estos storage que creemos va a utilizar un diferente puerto TCP/IP, ¿vale? Para realizar la conexión. Bueno, esta tabla lo que muestra es una pequeña comparación entre el Store One Software, el antiguo Store One Software que llamamos SOS y el nuevo DPD, Data Protector de Duplication, ¿de acuerdo? Antes como mucho llegábamos a 20 terabytes de tamaño máximo, ahora podemos ir por encima de un peta, ¿de acuerdo? Solo un punto de montaje por dispositivo, ahora tenemos todos los que queramos. Object Copy con Rehydratation Involved, que esto quiere decir que para poder hacer una copia de ese dispositivo, de ese dato, había que rehidratar el dato. Con el nuevo motor de duplicación, aquí todavía aparece como Replication Planet for a Future DP Version. Esta nueva versión de DP que ya va a traer esto incorporado sale a finales de marzo. Ahora hablaremos brevemente sobre ella, ¿de acuerdo? No permitía hacer snapshot de los datos. Eso sí está previsto en el roadmap para esta solución, ¿de acuerdo? Y bueno, Media Agent Gateway, misma tecnología, acceso por Network IP y también está en el planning planning de DPD, en el roadmap, poder utilizar dispositivos en cloud o hacer una especie de cloud ban de espacio de cualquiera de nuestros proveedores de cloud, utilizarlo para este propósito, ¿de acuerdo? Una de las preguntas que os puede surgir a todos cuando hablamos de todo esto es ¿qué hago con los datos que ya tengo del anterior motor de duplicación? Bueno, lamentablemente no hay
posibilidad de migrar el dato, no hay compatibilidad entre los diferentes sistemas de duplicación, StoreOnce, DataDomain, HydraStore. Por lo tanto, hay que rehidratar el dato en origen para poder copiar el dato de duplicado de nuevo en destino, ¿de acuerdo? Simplemente hay que hacer un object copy de los datos y esto nos permitirá pasar datos de nuestro anterior sistema de duplicación al nuevo, ¿vale? Evidentemente otra opción es estos antiguos storage de duplicación, ponerlos en modo de solo lectura y esperar que todos los datos que hay en esos almacenamientos expiren y se eliminen automáticamente, ¿de acuerdo? No obstante, si queremos hacer la copia, es posible haciendo un object copy. En cuanto al tamaño, unas recomendaciones en cuanto al tamaño y el hardware necesario para utilizarlo. Bueno, evidentemente la memoria RAM es el componente más importante, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar con 32 gigas, que es en la configuración por defecto. Hay una variable que nos permite saltarnos esta opción, ¿de acuerdo? Variable que solo está recomendada para sistemas de pruebas. Si alguno estáis interesado en saberlo, contactarme por email y os envío la información. Y como os decía, empezamos en 32 gigas, pero por supuesto, mínimo recomendado o la recomendación es utilizar 64 y dependiendo del tamaño, pues habrá que ir subiendo, ¿de acuerdo? Aquí esto es muy sencillo. Mientras más memoria RAM haya, más rendimiento va a tener el motor de duplicación, ¿de acuerdo? El agente de cinta que utilice o el agente de datos que utilice este sistema debería de tener 16 GB de RAM. Y en cuanto a consumo de CPU, bueno, con 4 CPUs debería de ser más que suficiente, ¿de acuerdo? Y podemos ir hasta 16. En cualquier caso, en la web tenéis toda la información necesaria acerca de los requerimientos de hardware, ¿vale? La parte a la hora de pensar en el almacenamiento en disco, ¿de acuerdo? La parte del metadato más o menos ocupa el 8% del tamaño total del storage. Por lo tanto, si tenemos una instancia de 100 terabytes de duplicada o pensamos que vamos a llegar hasta 100 terabytes, siempre hay que tener en cuenta ese 8% extra que vamos a necesitar para el metadato y la caché, ¿de acuerdo? Entonces, intentar añadir siempre un 10% más al alum que presentéis o a los discos que presentéis, añadirle un 10% extra sobre el tamaño del volumen de duplicación que queréis utilizar. En cuanto a rendimiento de los discos a nivel de IOPS y de lectura y de escritura, bueno, ahí tenéis los datos recomendados. Evidentemente, mientras mejor hardware utilicemos, más rendimiento vamos a tener, ¿de acuerdo? Y por último, evidentemente podemos utilizar máquinas virtuales. La recomendación que os podemos dar es que hasta 100 terabytes funciona perfectamente. Si vamos a ir más allá de eso, deberíamos considerar el utilizar un sistema físico, ¿de acuerdo? Aunque, como os digo, en principio, virtual como físico, hasta un storage de 100 teras funcionan sin ningún problema. A nivel de red, bueno, evidentemente la cantidad de datos que pueden ir, que van a viajar a través de la red es considerable. Mientras mejor conectividad tengamos, mientras más ancho de banda tengamos, mejor será. La recomendación es utilizar tarjetas de red con conectividad a 10 gigas, ¿vale? Evidentemente todas estas recomendaciones que os estoy dando son a nivel de máquinas de producción, ¿vale? O máquinas con stores grandes, de tamaño grande. Si vamos a utilizar un store muy pequeñito, incluso con 1 giga funcionaría sin ningún problema. Para que tengáis el dato en el caso de que
vayamos a utilizar las funcionalidades dentro de una MZ, que tengamos que atravesar un firewall. Ahí tenéis los puertos que se utilizarán si estamos utilizando el target side de duplication o el source server side de duplication. Bien, vamos a ir viendo ya la parte de instalación, ¿vale? Que es muy rápida. ¿Cómo instalamos el nuevo motor de duplicación? Muy sencillito. Si nos vamos a nuestro cliente, botón derecho, añadir componente, encontraremos un nuevo paquete que se llama The Duplication Store, ¿de acuerdo? Por contrario, si queremos hacerlo en un cliente Linux, tenemos que ejecutar, como siempre, el script de instalación omnisetup.sh con esa sintaxis que podéis ver ahí. Bien, esto va a instalar todo lo necesario en la máquina para poder configurar el nuevo dispositivo de duplicación, ¿de acuerdo? Nuevo dispositivo de duplicación, pues como hacíamos hasta ahora, si queríamos instalar un Store One Backup System, ¿de acuerdo? O un storage de duplicación por software de los antiguos. Seleccionamos Backup to This y tendremos un nuevo tipo de interface que se llama The Duplication Store. Lo seleccionamos y a partir de aquí podemos seleccionar alguno de los que ya están creados, ¿de acuerdo? Algún store de los que ya está creado o crear uno nuevo. Si le decimos crear uno nuevo, nos va a preguntar el nombre y el root path donde queremos, donde se van a empezar a almacenar los datos. Como os decía, podemos utilizar diferentes tipos de montaje en diferentes discos o diferentes carpetas dentro del mismo disco, ¿de acuerdo? Las opciones, como veis, son exactamente las mismas que para el antiguo Store One Software o que para los appliances de duplicación por software. A nivel visual, el dispositivo dentro de los dispositivos de Data Protector es exactamente igual. La política será de Backup to This y aparece como un nuevo de Duplication Store. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, ¿qué más? Los ratios de duplicación que estamos obteniendo, ¿de acuerdo? Y esto ya está basado en datos reales, ¿vale? Que ya hemos podido ir extrayendo de la información que nos han enviado nuestros clientes, ¿vale? Bueno, aquí evidentemente el ratio es súper alto, pero vamos, que sepáis que hay ratios perfectamente obtenibles entre un 10:1 y un 30:1, ¿de acuerdo? Recalcar una vez más la capacidad de ahorrar costes que tenemos con esta solución, ¿de acuerdo? Como todos sabemos, los appliances de duplicación por software cuestan bastante dinero y con este motor por software que está añadido en el licenciamiento, que no tiene ningún coste, pues solamente tendréis que licenciar los diferentes storage que creéis en licencia de Advanced Backup to This. Como os digo, nos va a permitir almacenar, multiplicar por 10 o por 30 ese espacio de almacenamiento para los backups prácticamente a coste cero, ¿de acuerdo? Perfecto. Hasta aquí el motor de duplicación y ahora quiero enseñaros otra cosita, creo que bastante interesante y esperado por algunos de vosotros desde hace mucho tiempo. De hecho, bueno, estoy aquí echando la vista a la lista de asistentes a los que estáis conectados ahora mismo y algunos de vosotros me habéis preguntado durante mucho tiempo por esto. Bueno, finalmente ya está aquí y se va a llamar Data Protector for Cloud Workloads, ¿vale? Esto nos va a permitir realizar tener muchas de las funcionalidades que ahora mismo no tenemos a nivel de nuevos virtualizadores, Kubernetes y diferentes tipos de tecnologías. La nueva versión de Data Protector estaba previsto que saliera ya a finales de febrero, o sea, ya debería haber salido hoy o mañana y se ha retrasado el lanzamiento de la versión aproximadamente un mes para poder incorporar estas nuevas
funcionalidades, ¿de acuerdo? Voy a mostraros brevemente de qué estamos hablando para que ya tengáis una idea y de qué vamos a poder hacer, ¿de acuerdo? Principales nuevas funcionalidades que se van a añadir va a ser capacidad de hacer backup de máquinas virtuales y de contenedores sin agentes full incremental. Ahora veremos exactamente de qué diferentes tipos de hipervisores, ¿de acuerdo? Bueno, gestión de snapshots y copia de nuevos datos de alguna manera. Nueva integración con con algunas bases de datos, procesos y aplicativos de backup, ¿de acuerdo? La parte de Office 365, por fin, vamos a tener la parte de Exchange, que ya la teníamos, pero ahora se va a añadir todo en una nueva consola web que nos va a permitir integración con Exchange, integración con OneDrive, integración con SharePoint e integración con Teams. Creo que se os ha ido la pantalla porque me ha salido la pantallita de que tengo que reiniciar mi PC por la instalación de los parches de seguridad, que me imagino que a Chema, todos os pasa. sigo Sí, viendo tu pantalla. ¿tú la ves? Sí, yo la veo. Vale, sí, Y veo bueno, el ratón moverse del puntero. pero la presentación la ves también, Juan. Sí, sí, sí. Vale, se habrá ido y habrá vuelto. Es que me ha salido el pop-up de reiniciar el PC. Como os decía, integración completa para Office 365, ¿de acuerdo? A nivel de storage, nueva integración con Nutanix, ¿vale? Que nos va a permitir hacer backup a nivel de ficheros, tanto full o incremental. Capacidad de hacer backup sintéticos de ciertos virtualizadores utilizando XFS o integración con Dell Data Domain. Y bueno, va a traer también una API para poder integrarse con terceras con terceras soluciones y planes para realizar unos disaster recovery, ¿de acuerdo? Cosas nuevas que vamos a poder hacer que hasta ahora no hacíamos, ¿de acuerdo? Con la nueva versión que, como os digo, debería estar disponible dentro de un mes. Ya hemos visto toda la parte de Microsoft 365, ¿de acuerdo? Contenedores, OpenShift, Proxmox, Kubernetes, ¿de acuerdo? La parte de aplicaciones tendremos funcionalidades con todas estas bases de datos. Que sepáis, incorporamos MariaDB, que hasta ahora no la teníamos, ¿de acuerdo? Y a nivel de máquinas virtuales, pues como veis, bastantes cosas. OVIR, Red Hat Virtualization, Oracle Linux Virtual Machine, Oracle Virtual Machine, Xen, Huawei, KVM, ¿de acuerdo? Todo esto nos va a permitir hacer backup a nivel de máquina virtual o de fichero. Integraciones como os decía, con Nutanix. Todo es de consola web, ¿de acuerdo? Y evidentemente, como primer paso, esto va a funcionar pues como funcionan gran parte de todas estas nuevas funcionalidades en nuestros competidores. Va a haber un repositorio de backup, un file system de backup que podemos presentar de muchísimas maneras, local, por iSCSI, por SMB, desde dispositivos de duplicación, diferentes tipos de file system, ¿de acuerdo? Y ahí va a haber un repositorio donde se van a guardar los datos, ¿vale? Esos datos podremos copiarlos a posteriori a Data Protector o no. Según vayamos desarrollando estas nuevas funcionalidades, quiero pensar que llegará un momento en que seamos capaces de utilizar el resto de dispositivos como LTO o cualquier otro dispositivo nativamente contra algunos de estos agentes API, ¿de acuerdo? Pero en un primer paso, esto es lo que vamos a ofrecer. Y, por supuesto, posibilidad de hacer, dependiendo del agente y de las necesidades, un backup cloud to cloud, sin necesidad de que el dato viaje a nuestro CPD. Evidentemente, esto ahora mismo donde mejor aplicación tiene es en la integración de Office 365, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir hacer un
backup, como os decía, de los mailboxes, calendarios, contactos, OneDrive, SharePoint, Teams, todo, conversaciones, absolutamente todo. Y vamos a poder hacerlo bien en ese file system que os decía o bien en directamente Object Storage a nivel de Azure, con lo cual estaríamos haciendo un backup cloud to cloud sin necesidad de bajar el dato a nuestro CPD, ¿de acuerdo? Importantes novedades, yo creo que, como os decía, alguno de vosotros sé que me habíais preguntado muchas veces por ello, ¿de acuerdo? Tengo por aquí, bueno, lo último, recursos de Data Protector, como siempre, ahí tenéis enlace a todas las a todos los diferentes links donde podéis encontrar información, y voy a ver las preguntas que me habéis ido dejando por aquí. Bueno, pues solamente está la Diner diciéndome que sí se puede ver la pantalla. Entiendo que sí, que todos la estáis viendo. Vale. Por aquí hay otras dos preguntas de Tarek Mansur. ¿El tiempo del backup y restore se incrementará por la deduplicación? Sí, evidentemente. A ver, esto es un poco durante el proceso de duplicación, evidentemente se invierte un tiempo, pero digamos que el tiempo que inviertes siempre va a ser menor que el que utilizarías para copiar todo el dato. Es decir, si tú tienes un backup de 10 teras, va a tardar X en copiarte. Si tienes un backup de 10 teras que puedes deduplicar 10 a 1, con lo cual solo va a viajar 1 TB por la red, vas a tardar mucho menos en copiar 1 TB de duplicado que 10 terabytes sin deduplicar. Cuando te digo mucho menos, pues prácticamente sería eso, una décima parte, ¿de acuerdo? Diego Biondo, protección del deduplicador contra corte de red para garantizar que no se corrompan los stores. Sí, entiendo esta pregunta, Diego. Evidentemente esto vendrá relacionado, como os he comentado, con eh, la resiliencia a posibles cortes o shutdowns inesperados de la máquina con el motor de duplicación anterior, ¿de acuerdo? Yo te puedo decir que esto lleva funcionando desde hace aproximadamente unos 4 meses que salió Data Protector 11, que yo sepa personalmente. A mí no me ha llegado ningún caso parecido en el que el store de duplicación se haya quedado en estado de corrupción y no se hayan podido recuperar los datos, como el tema este que has estado viendo brevemente conmigo y con nuestro compañero Kun. No, yo no lo he visto, ¿de acuerdo? En las pruebas que yo he realizado también con una máquina virtual, mientras estaba realizando un backup, yo he deshabilitado la red, he hecho un shutdown inesperado de la máquina, he intentado reproducir todo tipo de fallos y al final cuando reinicias el servidor de duplicación, el storage está y está funcionando correctamente, ¿de acuerdo? Con lo cual, la resiliencia y la capacidad de trabajo, incluso con cortes de red o cortes de energía eléctrica, está probada. Yo por lo menos no he conseguido corromper ningún storage, ¿de acuerdo? Más preguntas, Javier. ¿Qué tipo de licenciamiento llevaría el backup de Office 365? Pues lamentablemente no tengo esa información todavía. Evidentemente, aquí siempre hablamos de dos diferentes posibilidades de licenciamiento, que sería por usuario o por capacidad. Y no te puedo decir ahora mismo si va a estar disponible las dos o una de ellas. Me gustaría que las dos, evidentemente, pero no te lo puedo asegurar ahora mismo. Más preguntitas por ahí. ¿Alguno más que se anime? No veo ninguna más.
No obstante, bueno, todos tenéis, o casi todos tenéis, por aquí llega otra. Tarek, el motor de duplicación espacial de Commvault, me explico. En Commvault, si se corrompe la base de datos de duplicación, es posible recuperar los datos, pero no será posible hacer backup de todo lo que haya, de todo lo que vaya a ese motor de duplicación. Desconozco la verdad esa funcionalidad de Commvault. Lo que sí te remito un poco a la pregunta anterior. Yo no he conseguido corromper este motor de duplicación, ¿de acuerdo? Si alguien lo consigue, le pago una cerveza. Pero hasta ahora yo no lo he conseguido, ¿de acuerdo? Ni me consta. Visualizo de vez en cuando la base de datos de soporte por ver qué tipos de incidencias llegan y tal, y yo no he conseguido ver nada parecido. Entonces, no vamos a decir que es incorrompible, pero bueno, yo no lo he visto, ¿de acuerdo? Entiendo que de versiones anteriores, en mi caso 1070, se puede subir directamente a la nueva versión sin pasar por la 11.0. Sí, entiendo que te refieres a la nueva funcionalidad del Data Protector Cloud Workloads, ¿vale? Bien, esto, haceros una idea, que va a ser como un paquete más, ¿de acuerdo? Un paquete más disponible de la versión 11.01 que se va a llamar. Entonces, cualquiera que quiera poder usar esas nuevas funcionalidades, que como os digo, no sé qué tipo de licenciamiento van a tener de momento, sí, efectivamente podrá hacer un upgrade directo desde cualquier versión soportada en este momento, que son desde las versiones 10 hasta la 11.01, y a partir de ahí instalar el nuevo paquete. Sí os puedo avanzar, que creo que a algunos os va a ser de utilidad ya, es que la parte core, el motor, la parte principal de este nuevo paquete Data Protector o Cloud Workloads corre sobre Linux, ¿de acuerdo? El servidor en el que instalemos esa nueva parte, ese nuevo motor, tiene que ser un servidor Linux. Todo pensando en temas de protección, seguridad y estar prevenidos para ataques por ransomware, ¿de acuerdo? Perfecto, la que sale en marzo. Pues tenéis todas las preguntas contestadas. No sé si os doy unos segunditos más por si alguien quiere preguntar algo. Y si no, como os decía, mi dirección de email, jbasilio@microfocus.com, y pues estoy a vuestra disposición, dudas, preguntas, cualquier cosa que necesitéis. Ya sabéis que es un placer poder ayudaros. Bueno, no hay más preguntas, así que por mi parte agradeceros la atención a todos y espero aproximadamente, pues eso, que en un periodo de un par de meses haya salido en un mes la nueva versión y bueno, yo haya tenido tiempo de verlo, probarlo y podamos hacer otro webinar que creo que será muy interesante para vosotros para poder ver cómo funciona y tipos de licenciamiento, instalación y todo, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y que paséis buena tarde o buena mañana. Adiós, gracias, hasta luego.